Pues el Heraldo no lo cuenta, aquí sí, y nos lo va a contar pues el propio Pablo Iglesias. Buenos días, Pablo. Buenos días, Alejandra, ¿qué tal? Muy bien, la que liaste ayer en Zaragoza, ¿eh? O te la liaron a ti, no sé muy bien ni cómo decirlo, pero están las redes incendiadas. Vamos a empezar por esta información y luego ya hablaremos de los escuadristas y de los tecnoligarcas, pero primero, cuéntanos un poco sobre esta información que publica hoy Diario Red y lo que significa, ¿no?, que presidentes de comunidades del Partido Popular financien pseudomedios de ultraderecha. O sea, yo creo que ahora mismo es un consenso en todos los sectores progresistas, del PSOE hacia su izquierda, pues que claro, que lo de Ndongo, lo de Vito Quiles, lo de Inda, lo de Negre, todo eso está mal. O sea, pues en televisión española pues se retrata a estos personajes como un peligro democrático y con cualquier dirigente de ese espacio con el que hablaras, pues te diría que efectivamente toda esta gente está muy mal. Pero claro, como decía Lester Freeman en The Wire, hay que seguir el rastro del dinero y comprender que estos escuadristas, estos acosadores, forman parte de un entramado mafioso más complejo. Y ahí es donde algunos nos quedamos solos a la hora de decirle a usted, el problema no es el panfleto de Inda, o el problema no es Vito Quiles, o Ndongo, o Alfonso Rojo, o Javier Negre. El problema es que forman parte de una estructura que podría ser una estructura criminal en la que ya utilizan a neonazis, a matones que les acompañan en sus operaciones de hostigamiento, que reciben dinero de administraciones públicas gobernadas por el Partido Popular, que reciben apoyos explícitos de dirigentes del Partido Popular, como Ayuso, y dirigentes de Vox, que al mismo tiempo gozan de una protección mediática por parte de grandes conglomerados empresariales, como la televisión de Berlusconi, el grupo de Berlusconi, Mediaset, o como el grupo A3 Media, que por ejemplo ha hecho a Eduardo Inda, pues una de los comentaristas más famosos de este país. Es decir, que detrás del resurgimiento del fascismo hay toda una organización de poderes económicos, de poderes mediáticos, con buenos contactos y buenos respaldos en algunos sectores del Poder Judicial y de las fuerzas y cuerpos de seguridad. Y claro, en decir esto, algunos nos quedamos solos, porque esto ya no te lo compran los demás. Ayer en el acto pues lo trataba de explicar. Pues claro que la gente de otros partidos de izquierdas te dirá que lo de Inda está muy mal, pero nunca le dirían a Ferreras, oye Ferreras, tú eres uno de los máximos protectores y promotores de Inda. Eso no lo dirían porque entienden que es políticamente más inteligente aprovechar el espacio de Ferreras. Tampoco en el PSOE asumirían que hay que modificar el sistema de licencias que entrega licencias que son de propiedad pública a organizaciones que eventualmente apuestan por el bulo, por la agresión, por el acoso. Entonces creo que estamos de nuevo ante un diagnóstico correcto que algunos estamos haciendo, pero ante una falta de valor para enfrentarlo por parte de muchos sectores que se supone que tendrían que tener un cierto compromiso con esto. A todo el mundo le parece mal que Vito Quiles acose a Sara Santaolalla y puede que incluso el presidente del gobierno ponga un tuit. Pero más allá de ese tuit, ¿va a hacer algo el gobierno? ¿Van a hacer algo el Ministerio del Interior? ¿Va a utilizar el gobierno su poder de hacer decretos para pararle los pies a esta gente? ¿Va a haber una llamada del presidente del gobierno a la presidenta del Congreso de los Diputados para decir se acabaron los acosadores? Yo creo que eso no va a ocurrir y creo que es algo muy preocupante, y al mismo tiempo creo que tenemos que asumir lo que representa el fascismo. O sea, hasta hace un tiempo quizá podría ser una discusión si la manera de enfrentar a los escuadristas era la ironía, o era intentar ridiculizarles, o era intentar ignorarles, pero cuando el nivel de acoso o debatir llega al lugar en el que estamos, creo que empieza a ser evidente que hay pocas opciones. ¿Qué es lo que tendría que hacer Sara Santaolalla cuando Vito Quiles se presenta en la puerta de su casa? Bajar con una sonrisa de oreja a oreja como Rufián y tratar de debatir con él. Yo creo que es una barbaridad pedirle a una persona a la que acosan eso. Entonces,
Bueno, o sea, nosotros tenemos instrumentos para defendernos, tenemos Canal Red, estamos organizados, somos mucha gente, pero es lógico que haya otras personas que empiecen a decir: yo no quiero que me hagan lo que le hacen a Sara Santaolalla, yo no quiero que me persigan, yo no quiero que vengan a mi casa. Y esa gente no está hablando, esa gente simplemente está en silencio, se está yendo a casa, se está exiliando de la política, esa gente tiene miedo. Y el problema es que el miedo, que es ente humano, nunca tiene una traducción política de izquierdas. Tiene una traducción política que implica un dominio mayor de la derecha y de la ultraderecha. En nuestro país lo saben bien. El miedo fue el mecanismo de dominio del franquismo mucho tiempo, y el miedo sigue siendo un operador político que funciona a favor de una ultraderecha que está conectada con grandes sectores oligárquicos. Entonces creo que por lo menos las cosas hay que decirlas como son. Hablando de esos sectores oligárquicos que también llevan pues unos días haciendo una grave injerencia en la política del Estado español. Ayer nos llegaba a Telegram, a nuestros Telegrams, un mensaje de un multimillonario, el dueño de Telegram, avisándonos de que Pedro Sánchez es básicamente un dictador. Y llevamos días viendo a Elon Musk pues atacar a políticos de este país. Yo te quería preguntar, ¿qué hacemos con estos tecnooligarcas? Si bastan las medidas que está proponiendo el gobierno, y qué relación tiene estos dueños de las redes sociales con todo este entramado de la ultraderecha del que estamos hablando. O sea, yo creo que cuando el gobierno hace la propuesta de prohibir las redes sociales para los niños, en realidad está partiendo de una serie de focus group que dicen que efectivamente hay un enorme consenso social respecto a que las redes son peligrosas para los niños y las niñas. Y eso es verdad. Y entonces, pone encima de la mesa una discusión, que es una discusión importante, y al mismo tiempo pues se coloca en la posición como de ser el adversario de los tecnooligarcas. En ese sentido, pues, los asesores de Moncloa que saben de comunicación política, pues hay que decirles: habéis sabido colocar a vuestra figura política en un lugar, en un tema que le es favorable. Claro, el problema es que la política tiene una dimensión comunicativa, pero cuando tiene responsabilidades de gobierno tiene otra dimensión, que es lo que tú puedes hacer. Entonces, Sánchez ha propuesto algo que seguramente no puede hacer el gobierno español, y que seguramente tampoco tiene una voluntad política tan clara de hacerlo. Ayer en el Despierta escuché a Echenique recordar los del pasaporte, es decir, el porno es una cosa peligrosísima, el porno reproduce comportamientos y actitudes machistas de cosificación de la mujer, es peligrosísimo que los niños entren al porno por el tipo de socialización sexual que eso implica, pasaporte. Y ya está. Estuvieron pues, los medios de comunicación discutiendo 2 semanas de eso y quedó en nada. Tengo la impresión de que esto que hicieron ayer es básicamente lo mismo. Y por otro lado, el hecho de que la derecha y la ultraderecha se muevan en las redes sociales como pez en el agua, difícilmente puede hacer viable una estrategia de respuesta a eso que diga: pues salgamos del agua. Es decir, si las redes sociales son tóxicas por definición, si las redes sociales son el espacio en el que campa a sus anchas la ultraderecha, si las redes sociales son el lugar donde se produce el acoso, la violencia, la toxicidad, pues exiliémonos de las redes sociales. Salgamos de ese espacio, que es algo perfectamente comprensible en términos humanos. Claro, el problema es que las redes sociales están determinando el escenario de competición política. Lo contaba ayer en la base, un consultor latinoamericano me decía en una reunión hace poco: las próximas campañas electorales las va a definir la inteligencia artificial, la desinformación y TikTok. Claro, si las redes sociales, que están en propiedad oligarcas, se convierten en el gran espacio de socialización política, en lo que en otros momentos históricos pues podían ser los barrios, podían ser, no sé quién lo mencionaba ayer, las famosas tabernas de los socialistas alemanes, las asociaciones de vecinos, los sindicatos. Si después los espacios fueron los medios de comunicación convencionales, pues ahora parece muy evidente que esos espacios de socialización son las redes sociales, que son, software propietario. Claro, pensar que
el exilio, pensar que no estar, pensar que la vida va a ser más fácil simplemente ignorando los espacios de la discusión social, pues es algo humanamente comprensible, pero, digamos, políticamente idiota, entendiendo idiota el sentido que le daban los griegos, de estar fuera de la polis. El idiota está fuera de la polis. Pues si estás fuera de la polis, estás fuera de los espacios que dirimen cómo se organiza la vida en común. Pablo, Arantxa quería hacer un comentario, le voy a dar paso. Bueno, me aprovecho de la oportunidad de intercambiar aquí con Pablo un poco. Claro, estos son los grandes temas que pasan por nuestra cabeza, ¿no? A quienes estamos en la batalla de ideas, que dirían algunos, o en el debate público, interviniendo en medios y... No sé, a veces tengo la impresión, igual con estas medidas, que estamos enfocándonos en el resultado, ¿no? En paliar algo que ya hay un daño que se ha producido. O sea, tú vas a legislar para que los menores de determinada edad, cuando en realidad, o vas a legislar para restringir ciertas cosas en redes, pero en realidad donde tienes que intervenir, por supuesto, es en la sociedad. ¿Cómo haces eso? Pues aquí está el gran debate, ¿no? Tú planteabas, ya estamos en un momento donde no puedes ir con una sonrisa con la ultraderecha, porque a diferencia de otro momento, porque hubo un momento en que tú mismo, ¿no?, te planteaste ir a los platós de los canales abiertamente ultraderechas en aquel instante, por no repetir momento político, ¿no?, pues 15M y demás, porque era una manera como de visibilizar. Yo creo que ahora ya no hay ni siquiera debate de ideas. Y también eso tiene que ver con el canal, ¿no? Porque sea con otra serie de reflujos ideológicos, con aspectos culturales, con cambios generacionales. Entonces, ¿cómo hacer llegar ese mensaje más allá de los convencidos que pueden consumir, perdón por el término tan capitalista, determinado contenido ideológico informativo? O sea, ¿cómo llegar a esa gente que le va a dar igual que tú debatas o no debatas porque está ya previamente convencida, sea viendo un medio hegemónico, una tertulia totalmente sesgada, sin darse cuenta de la manipulación que hay intrínseca o sutil o no sutil, o porque está en el mundo de las redes sociales del Zasca o siguiendo al youtuber X, que ya está, bueno, pues totalmente seducido por lo que le vaya a decir, y que da igual que le pongan enfrente a un físico cuántico para debatir sobre temas científicos, porque le va a hacer caso al youtuber de referencia. Entonces, ¿cómo salir, ¿no?, de ese mantra que tenemos en la izquierda de con la ultraderecha no se debate, se le combate? Pero ¿cómo llegas, ¿no?, a la mente y los corazones de esa gente que es la que vota y aplaude a la ultraderecha? Porque ese es el verdadero problema. O sea, el que planteas es el gran debate, y yo creo que tiene que ver con el hecho de que la política es contingente y no siempre da las mismas respuestas. Cuando yo empecé a salir, primero en Intereconomía o después discutiendo con gentuza como Inda o con Alfonso Rojo, era un contexto en el que todo el mundo acabó reconociendo estos cabrones utilizaron a la derecha mediática y algunos de sus personajes, los colocaron en el punto que les interesaba para acumular poder político, porque les reventábamos en todos los debates. Porque en realidad utilizábamos un espacio que abrían no porque les interesara políticamente lo que decíamos, sino porque vivían la angustia de las audiencias, y el hecho de que yo apareciera redefinía las audiencias, y ese interés comercial estaba por delante de cualquier consideración política, porque no nos consideraban una amenaza política. O sea, el Pablo Iglesias de las tertulias de 2013 no representaba una amenaza política para nadie. Lo veían pues como el profe de la coleta es simpatizante de Izquierda Unida, que viene aquí, nos da audiencia, y seguramente este tipo es pues como otros tertulianos de izquierdas que pueden existir, que se abre un hueco, cobra lo que le paguen, y joder, al final se saca casi más perras yendo a la televisión que con su precario trabajo en la universidad. Yo recuerdo que incluso eso, había algunos tertulianos de la derecha que me lo decían, de oye,
tío, te estás abriendo aquí un hueco muy interesante, entendiendo, bueno, pues que esto del tertulianeo es una manera como de buscarte la vida, en la que tú juegas un papel, yo voy aquí de rojo y te pagan, claro, pero nosotros éramos políticos. Y yo sabía que ese patrimonio que se había construido estando en los medios podía intercambiarse por poder político, por hacer otro tipo de cosas, y ahí es donde planteamos el desafío electoral en unas elecciones europeas, sin saber que iba a ir tan bien, pero conscientes de que poder mediático y poder político son nociones prácticamente equivalentes. Claro, lo que pasa es que el adversario también aprende y también empiezan como a organizar su poder, sus medios de comunicación, para que tú no les utilices a ellos, sino para reventarte. Y la historia de los últimos 10 años en España, la historia mediática, es esa historia. Cómo los medios, que a nosotros durante un tiempo muy cortito nos permitió trabajar sobre esa estructura ideológica que había trabajado el 15M, se ponen a trabajar de manera mucho más militante. Escuchar las conversaciones de Villarejo con Ferreras, con Mauricio Casals, con Oliveira, es entender cómo funciona el poder en este país. Esos tipos dicen, mucho cuidado, que vienen los de Podemos y tenemos que organizarles para responder. Es muy burdo, pero yo voy con ello, Eduardo. Eso es, digamos, una reunión en la que se está explicando cómo funciona el poder. Hay que reventar a estos. Antes traíamos al Coletas porque marcábamos buenos datos de Sherin en la sexta noche con el imbécil de Alfonso Rojo delante, y ahora mucho cuidado porque estos pueden llegar al gobierno, por lo tanto hay que diseñar otro tipo de estrategia. Y todo el movimiento de reacción que se produce contra el fenómeno Podemos y contra el fenómeno independentista es lo que nos lleva a la situación en la que estamos ahora, donde, frente a lo que pensaban algunos sectores progresistas, las víctimas ya no solamente somos nosotros y los independentistas. Ahora las víctimas van llegando cada vez a estratos políticos más moderados. Claro, no se puede dar la misma respuesta que en 2013, que en 2014. El contexto es completamente diferente, y ahí de nuevo creo que nosotros estamos asumiendo el papel de defender posiciones ideológicas y estratégicas minoritarias, pero que seguramente es cuestión de tiempo que dejen de ser minoritarias, que ese es el trabajo político fundamental. El trabajo político no es tratar de colocarse en el punto central que marca el focus group, sino tratar de cambiar el focus group, de que después de una serie de meses de acción política, pues la gente piense cosas diferentes a las que está pensando ahora. Eso es lo que ha conseguido la ultraderecha en España. En este país, hace 12 años, ser de extrema derecha era ridículo, y eso el intermedio lo sacaba cada noche burlándose de los engominados de Intereconomía, y ahora los hijos de los engominados de Intereconomía están en posiciones de avance ideológico. Ahora decir que la violencia de género no existe, que el cambio climático no existe, cosas que hace 10 años eran ridículas para muchísima gente, pues ahora ya están perfectamente instaladas en el debate político. Pablo, voy con el otro Pablo que también se está opinando encima. Sí, a ver, yo varias cosas. O sea, obviamente todo lo que han comentado tanto Arantxa como Pablo es el fondo del debate, pero yo sí quería poner dos puntos más concretos. El primero es que, del mismo modo que Pedro Sánchez se permite llamar, bueno, y el mainstream mediático en general, se permiten llamar oligarcas a los millonarios rusos, pero jamás llaman oligarca a Amancio Ortega, pasa ahora lo mismo con las redes y los medios. Es decir, Pedro Sánchez llama tecno-oligarca a Elon Musk, pero nunca va a llamar medio oligarca a Berlusconi o a los dueños del Grupo Planeta. Entonces, ahí hay un elemento que, bueno, dibuja los campos políticos. Hay gente que nos atrevemos en la política o en los medios a decir
Sí, sí. Elon Musk es un problema democrático, pero también los medios privados lo son. Entonces, esta es una diferencia que creo que es importante en esta batalla. Hay partidos como Podemos que se atreven, hay medios como Canal Red que se atreven y hay otros partidos y otros medios que no se atreven. Y en la pelea es importante saber qué hace cada uno, porque ahí está el juego de representación. Y el segundo elemento que quería comentar es que el problema que tenemos en la izquierda es que ellos tienen 1 millón de veces más de dinero y de recursos. Entonces, mientras nosotras nos tenemos que preguntar permanentemente en qué lugar está la batalla más eficiente, si es en los medios, si es en la calle, si es en el Parlamento, si es en TikTok. Ellos, como tienen financiación infinita, dan la batalla en todas partes. Entonces, la pregunta es doloroso, es duro, pero es inevitable. Entonces lo tenemos que asumir. La pregunta táctica de la izquierda de ¿dónde voy a pelear? Parte, es obligada, de no tener financiación infinita como tienen ellos. Por eso tenemos que hacer la pregunta. Y por eso este debate es fundamental. Y yo creo que a día de hoy, donde hay que poner prácticamente todo el esfuerzo, o la mayoría, es en levantar alternativas, como Canal Red, alternativas mediáticas y ojalá algún día una red social pública, o por lo menos en manos de los socios o de la gente, ¿no? Yo creo que en este momento es ahí, es el lugar más eficiente para la pelea. Incluso ahí, si me permitís, o sea, incluso como lugar en el que cargar las pilas. O sea, creo que los cuatro que estamos hablando aquí hemos recibido la pregunta muchas veces de cómo aguantas. Arantxa ha tirado en A3 Media, o sea, yo creo que si lo hablábamos entre nosotros, de decir, madre de Dios, o sea, lo que te está tocando aguantar ahí. O a la gente que va a la cosa infame esa del Nacho Abad o lo de Risto Mejide, o incluso muchas veces, pues cuando estás en televisión española, que es como, compañeros, disimulad un poco la escaleta tan pro PSOE que estáis armando, es decir, que es que esto hay que disimularlo un poco mejor. Y claro, eso, si tú no tienes un espacio colectivo en el que estar, se hace muy difícil la pelea política. Yo creo que estamos viviendo una época de individualismo en la izquierda, digamos como de los influencers individuales, digamos como de gente que son de izquierdas y que dicen cosas de izquierdas y que tienen sus propias redes sociales, pero que no tienen, digamos, partido. Y cuando digo partido no me refiero como a un partido político concreto. Partido en el sentido de no, yo estoy organizado, no, yo tengo un espacio propio, yo tengo un lugar mediático en el que puedo ir a cargarme de razones, a cargar las pilas, a estar con compañeros, a debatir de una manera razonable, porque eso es condición de posibilidad de después pues pasar una hora tomando biodraminas para no vomitar, porque sabes que cuando estás en otro tipo de terrenos también es importante avanzar las líneas. Entonces yo creo que uno de los problemas del neoliberalismo ideológico es que incluso coloniza formas de hacer
política que dejan de ser colectivas para convertirse en, bueno, pues en la figura del tertuliano aislado que después, cuando van los fascistas a por él, tienen muchas más dificultades para decir cuál es mi referencia, mis followers, o mi referencia es una serie de estructuras políticas y mediáticas organizadas que me dan cobijo ideológico, que me dan apoyo, que me aseguran que yo para vivir no dependo de lo que me esté pagando la empresa mediática del adversario. O sea, es como cuando muchas veces nos acusan, no, es que es una campaña organizada en X. Hombre, claro que es organizado, porque para hacer política hay que estar organizado. Es muy difícil ser comunista sin partido. Bueno, o sea, lo de comunista sin partido puede ser como una actitud cultural individual. Pero hay muchos comunistas sin partido, como tú bien sabes, sí, Pablo. y mucho influencer. Y es que sin partido no hay política. Claro, yo estoy de acuerdo. Creo que este es uno de los grandes problemas que tenemos ahora mismo en la izquierda, y sobre todo porque además que es que creo que la militancia en la organización es realmente el antídoto contra la derechización social que estamos viviendo, porque quien te sujeta a no fascistizarte son tus compañeros, tu colectivo. Es que tú llegas un día, te tomas una cerveza con tus compañeros y te dicen, oye, es que esto que estás diciendo a lo mejor es que se te está yendo un poco la pinza. Entonces es también el antídoto para no decir tonterías que se te han ocurrido a ti, una idea feliz en tu casa, porque todo lo que haces, todo lo que comunicas, pues intentas también trasladarlo desde la colectividad, y yo creo que eso es imprescindible. Pablo Iglesias, te tenemos que dejar porque se me está yendo la hora del programa, que no puedo más. Muchísimas gracias por estar con nosotras esta mañana. Un beso a todos y todas. Un gustazo estar acá.